líderes de todo el mundo reunidos, dándose la mano en señal de paz. Algunos se saludan a pesar del conflicto todavía latente entre sus dos estados. El secretario general de Naciones Unidas junto a los máximos dirigentes de 200 países. Al lado, delegaciones de casi todas las religiones del planeta. Es, tal vez, el mensaje póstumo para el mundo del pontificado que trató de influir en él durante el siglo XX, el tiempo más convulso y dramático de la historia contemporánea. Por primera vez, casi todos los líderes mundiales se encuentran en el funeral de un papa único, motivo de controversia para unos y héroe para otros, un pontífice que deja un extenso legado y una misión por cumplir. El sueño de que el tercer milenio alumbre por fin una humanidad mejor, o al menos, en muchos sentidos, diferente. Como ocurrió en el tránsito al año 2000, en esta misma plaza, Karol Wojtyła es el protagonista de los medios de comunicación de todo el planeta, pero ahora, por última vez. A las 9:37 de la noche del pasado sábado fallece Juan Pablo II. La luz de sus habitaciones privadas, que ha permanecido encendida de forma permanente en los últimos días de su agonía, lo anuncia a todos los que están allí esperando. No dobbiamo soffrire perché lui è stato il Papa della gioia, del sorriso, della felicità. Tristezza. Sono triste, certo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Pendientes de ese momento, las personas que se concentran en la plaza de San Pedro expresan así sus sentimientos y comienza el epílogo de lo que ha sido uno de los pontificados más largos, intensos y mediáticos de la historia de la Iglesia Católica. Su desaparición congrega sobre todo a muchos fieles, pero también a personas de otras confesiones o incluso algunos distantes de la religión. Cuando después del fracaso del comunismo, Juan Pablo II ha empezado a predicar contra el capitalismo salvaje, contra el individualismo radical que abandona los individuos a un destino sin esperanza, ha tocado los corazones no solamente de los católicos o de los cristianos, sino que ha hablado de condiciones concretas de gente en todo el mundo. Y también los líderes de las otras religiones han comprendido que eso era un hombre de Dios que quería que todos los hombres de Dios trabajan juntos y no usan el nombre de Dios para hacer guerras o para hacer terrorismo. Y toda esa su presencia, su capacidad de mostrar una integridad personal y de hablar de valores ha emocionado mucho a la gente. Mientras esto sucede en el exterior, dentro de la Ciudad del Vaticano empiezan a producirse acontecimientos de los que no hay precedentes. No están recogidos en la Constitución, donde se dispone la fórmula precisa de los rituales con los que debe concluir un papado. En una imagen única, el domingo 3 de abril, se muestra el cuerpo de Juan Pablo II en su capilla privada primero y después en la Sala Clementina, el lugar donde el Papa polaco ha recibido a la mayoría de las delegaciones diplomáticas. El ritual solemne del traslado a la Basílica comienza el lunes 4 de abril alrededor de las 5 de la tarde. Signori cardinali, Procedamus in pace. Sante Martine. Fuera se congregan miles de personas que protagonizan el último adiós desde el exterior de San Pedro a la figura de Juan Pablo II. Cuando el cuerpo del Papa aparece en la plaza, apenas se puede ver entre un mar de cabezas. Pantallas gigantes de televisión permiten seguir lo que sucede en el interior del templo a la gente que desde ese momento y luego durante toda la semana no deja de inundar la plaza. Los restos mortales del Papa se depositan en el centro de la basílica. Las aglomeraciones en el exterior hacen que los servicios de seguridad italianos pidan que se adelante la hora de la apertura de la capilla ardiente.
A las 8 menos cuarto de la tarde del lunes entran las primeras personas para ver por última vez el cuerpo del Papa polaco. Tienen que hacerlo sin detenerse, en apenas unos segundos, porque fuera se han formado ya largas colas de gente que vienen de todas partes, filas que son primero un río enorme en la avenida que conduce al Vaticano y que después empiezan a afluir por las calles de las inmediaciones. ¿Cómo es la experiencia? Nuestra experiencia ha sido muy hermosa. Esta mañana hemos venido a rendir homenaje a un hombre. ¿Por qué? Porque ha sabido entender nuestro sufrimiento, ha sabido ganarse nuestra humanidad, toda nuestra debilidad y ha sabido presentársela a Jesucristo, que nos ha mostrado la vida. Parece como que fueses pisando entre las nubes. Al verlo a él parece que estuviera dormido. Realmente es así. Los primeros días han llegado hasta la Capilla Ardiente 2 millones de personas. El miércoles muchos tienen que esperar entre 10 y 12 horas. Los más afortunados en la mañana del jueves están solo 4. La gran mayoría son fieles, pero no todos son católicos ni vienen solo por motivos religiosos. Yo soy ateo directamente, pero yo he venido porque soy estudiante de clásicas. Para mí Roma, o lo que es la Iglesia Católica hoy en día, es lo que queda de la estructura estatal romana y yo he venido para esto. He venido para verlo. Quiero ver gente que tiene fe, porque yo no tengo. Para mí es muy interesante, vamos. Para encauzar las filas, las autoridades italianas colocan un recorrido vallado sobre el que mantienen un estrecho control. Grupos de voluntarios reparten botellas de agua entre quienes esperan para evitar la deshidratación, botellas que pasando de mano en mano parecen no encontrar su destino final. Aunque se atiende a algunas emergencias, sorprende que no haya más casos de desmayos, sobre todo cuando a mediodía se hace más intenso el calor. A medida que se va acercando uno a la catedral, se va sintiendo más seguro de sí mismo y cuando ya la has visto dices, ahí está. Pues mira, yo no soy muy creyente realmente, pero lo considero un hombre que ha luchado, ¿no?, por recuperar un poco la dignidad humana. Tenía un carisma extraordinario. Lo hemos visto en todos los lugares donde ha ido. Esas masas de gente que le seguían, hemos visto misas de 1 millón, de 2 millones de personas. Tenía un carisma especial, comunicaba muy bien, era una persona que además sabía perfectamente que para informar nosotros tenemos que ser informados, porque si no, inventamos. Prego, solo €1. La gente viene desde distintas ciudades de Italia para ver la Capilla Ardiente del Papa. Hacen un recorrido de ida y vuelta sin dormir, bebiendo agua, comiendo bocadillos. Otros llegan desde Polonia, desde Alemania, desde Francia, Latinoamérica o desde España. Jóvenes, grupos, familias enteras. Las compañías aéreas tienen que aumentar sus vuelos. El miércoles al atardecer, la comitiva en la que viaja el presidente de los Estados Unidos atraviesa Roma. George y Laura Bush, junto a 2 expresidentes, Bill Clinton y George Bush padre, acceden al Vaticano y rezan ante el cuerpo de Juan Pablo II, un papa con el que en los últimos años hubo momentos de tensión por su oposición a la guerra de Irak. El jueves, los reyes de España acuden a la Capilla Ardiente. Encabezan la delegación española, en la que llegan también a Roma el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy. Esa tarde, en las calles, las colas parecen interminables. Llegan incluso al otro lado del Tíber y forman otro gran río, en este caso de personas, que como en todas las manifestaciones espontáneas, resulta muy difícil de interpretar. Ha capito lui, líder religioso e spirituale. Él, como líder religioso y espiritual, ha comprendido que la construcción ideológica del enfrentamiento entre civilizaciones era un peligro para el mundo y se ha opuesto a ello. Esta grande masa di persone che arrivano per il suo funerale. Esta gran multitud de personas que ha llegado a Roma para su funeral es el testimonio de que en realidad esa lucha coincide con el espíritu público colectivo de grandes masas humanas que quieren la paz, que quieren la justicia y quieren luchar por un mundo nuevo, diferente. Per un mondo nuovo, diverso.
El día anterior al funeral, miles de personas pasan la noche en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro. La capilla ardiente se cierra a medianoche después de 4 días de homenaje casi ininterrumpido. Ya se conoce el testamento que Juan Pablo II ha escrito en varios momentos desde que fue elegido Papa. En él deja claro que después del jubileo del año 2000 siente que ha cumplido todas las metas que se ha propuesto en su pontificado. El funeral por el Papa paraliza Roma, una ciudad que, como en otros acontecimientos internacionales, tiene que blindar su seguridad. 15.000 agentes, policías y soldados del ejército se ocupan de la protección del duelo multitudinario que a través de la televisión se difunde en todo el mundo. Una vez más, en el final del pontificado más mediático de la historia, las ceremonias y las multitudes se convierten en un espectáculo de masas. Prensa, radios y televisiones transmiten de manera reiterada lo que sucede en el entorno del Vaticano y de la Plaza de San Pedro a un mundo en el que solo son oficialmente católicos algo más de 1 de cada 6 habitantes. El reto que tengo yo